Gracias, Señor. Doy gracias al Señor, hermano. No sé si está bien enfocada, hermana. Sí. Bueno, damos gracias al Señor. Les saludo con la gracia del Señor Jesucristo. Amén. Contento nuevamente de estar con la iglesia en este lugar. Hay muchas cosas que después voy a ir compartiendo. No hay tiempo para eso. Estamos pensando cambiar los días de reuniones de los días domingos. Ahora viene el verano, hay hermanos que vienen de lejos y no pueden viajar a las 3 de la tarde con ese calor terrible, ¿no? Hermano Nico, la hermana Andrea. Entonces pensamos, esto para más adelante, hermano, poner el culto a la mañana, más o menos a las 9, 10 de la mañana. ¿Amén, hermano? Amén. Esto ya va a saltar A las 10 de la mañana. a las 10 de la mañana, hermano. Sí. Sí. A las 10 o 9. A las 8, hermano. Bueno, Por mí, puede ser las 6. los testigos de Jehová se levantan a las 6, ya a las 7 ya están en la calle predicando. Dice que son testigos, ¿no? Y eso que son testigos. Sí, lo tenemos que estar así. Casi De las bebés del mar. cuanto más incómodo sea, más gloria le damos. Y había otro anuncio que quería hacerle, pero no me acuerdo, pero ya le voy a hacer. Vamos a leer, hermanos, ahí en el libro de Crónicas. Alabado sea el Señor. Gracias. Y venimos hablando sobre la edificación del altar, ¿no? Y bueno, y ya nosotros no sabemos que no podemos ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo si primeramente no cruzamos el Mar Rojo, y después el desierto, y después el río Jordán, y ya cambiamos la alimentación. En el río Jordán ya se cambia la alimentación porque pasamos del maná a la espiga tostada, y la circuncisión en nuestro corazón, ¿no? Y bueno, y ahí en ya pusimos los pies en los lugares celestiales con Cristo, y decidimos nosotros presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿no? Y entonces empezamos, el Espíritu Santo nos fue llevando a qué cuerpo es el que vamos a ofrecer en sacrificio vivo, porque el cuerpo del hombre viejo no podemos ofrecer, porque en el cuerpo del hombre viejo está el corazón del hombre viejo y el alma del hombre viejo también. Entonces tenemos que ofrecer el cuerpo de la nueva creación, que nosotros llamamos vaso de barro. Amén. Amén. Y el cuerpo está constituido por el espíritu, alma y cuerpo. No es que nosotros le vamos a ofrecer el cuerpo solamente, sino que le vamos a ofrecer el espíritu y el alma al Señor. Amén. Aleluya. Y basándonos siempre en que ahora tenemos una nueva vida, porque no podíamos ofrecerle el cuerpo con la vieja vida. La vieja vida nosotros nos deshicimos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ahí nos deshicimos de la vida de Adán, que Adán nos heredó a nosotros, una vida de pecado. Pero ahora Dios nos dio en Cristo una nueva vida, ¿no? Y basado en esa vida que nosotros hemos recibido por haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, nosotros ahora, basados en esa vida, entonces ofrecemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que el Señor tenga su cuerpo, ¿no? Porque ahora, como dijo la hermana Estela, el muro ya fue derribado, no fue edificado, sino que fue derribado. Y ya no levantamos un muro, sino que ahora edificamos un cuerpo. Amén. Amén. No, porque la pared intermedia de separación, ahí en Efesios capítulo 2, capítulo 3 creo que dice, derribó la pared intermedia, ¿no? Entonces ya vivimos edificando un cuerpo, pero el muro todavía es necesario, porque de alguna manera tenemos que estar separados, porque el muro habla de la separación que nosotros tenemos que tener de la vida antigua a la vida nueva. Porque la vida antigua todavía existe.
en este mundo. Y nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Y entonces hacemos una separación, ¿no? Y ese muro hemos dicho que se va edificando con las doctrinas, las enseñanzas y las instrucciones que vienen por la palabra de Dios. Amén, hermano. Amén. Entonces vamos inclinando nuestro oído a la palabra, porque ahí está lo que yo necesito para separarme de la vieja vida, de los viejos sentimientos, de los viejos pensamientos. Bueno, y así. Y entonces vamos y vemos nosotros que en nuestro espíritu está el Señor, que nuestro espíritu ya fue santificado, porque Dios ya está en nuestro espíritu, porque aquel que se unió al Señor, un espíritu es con Él. Entonces nuestro espíritu ya ha sido santificado, no necesita ser santificado, ya fue santificado completamente y fue regenerado. Ahí tenemos la vida eterna y la inmortalidad en el espíritu. Pero ahora la palabra nos divide, nos parte y nos hace ver que tenemos un alma que, ¿cuál es la voluntad de Dios? La santificación de vuestras almas. Amén. Entonces tenemos un alma que no ha sido santificado por cuando recibimos a Jesucristo como nuestro amado Señor y Salvador, sino que el alma se va santificando mediante la obediencia a la verdad, como dice el apóstol Pedro, ¿no? En la primera carta que él escribe, en el capítulo 1, 20 o 21. Entonces vamos siendo santificados. ¿Qué es la santificación? La santificación es aceptar, ¿no?, la enseñanza, ¿no?, o la doctrina o la instrucción, ¿no? Hace aceptar. ¿Y cuándo yo acepto? Cuando llevo esa enseñanza a la vida práctica. Amén. No cuando yo digo amén, sino cuando yo llevo la enseñanza, la instrucción a la vida práctica. Ahora, todo eso que nosotros necesitamos para poder santificar nuestra alma, nosotros sabemos que sin el Espíritu Santo no lo podemos hacer. Entonces necesitamos recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nosotros lo recibimos en nuestro espíritu. Ya lo hemos recibido, porque cuando recibimos en nuestro espíritu la vida de Dios, recibimos la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el poder del Espíritu Santo lo recibimos cuando hablamos en otras lenguas, ¿no? La llenura del Espíritu Santo lo recibimos cuando hablamos en otras lenguas. Y eso es para todos aquellos que creen, para todos los hijos. Dios no hace diferencia entre un hijo y otro para ser lleno del Espíritu Santo. Cada hermano debe de buscar eso, debe creer y buscar ser lleno del Espíritu Santo, especialmente los ministros, ¿no? Los que tenemos ministerios, evangelistas, maestros, ¿no?, pastores, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para poder enseñar a otros, ¿no?, con el poder de Dios en nosotros. Bueno, tenemos todo ahora ya. Amén. Ahora terminamos con que tenemos las dos hachas, el hacha de dos filos y el hacha de un solo filo, y ahora nosotros tenemos que subir al monte, ¿no? Tenemos que subir al monte a orar, ¿no?, a orar al Señor para ir descendiendo y cortando la madera que se necesita para edificar el cuerpo de Cristo. Amén, hermano. Amén. Alabado sea el Señor. Y el Antiguo Testamento nos ayuda a entender todo lo que nosotros hablamos, porque el Antiguo Testamento es figura, ¿no?, de lo que hoy tiene que ser una realidad para nosotros. Y acá la hermana Norma me compartió un poco lo de David. Estuve leyendo en el viaje que hice, lo estuve leyendo y hablando con mi esposa también, y nos gozábamos. En el capítulo 1 de Crónicas, versículo 21. Gloria a Dios. Vamos a leer en el capítulo, en segunda de Samuel, primero 24, Samuel 24, 1, hermano, creo que Samuel queda antes. Bendito sea Jesús. Samuel, capítulo 24, estemos orando por mi esposa que fue a una reunión de hermanas, ¿no?, para llevar el mensaje de la gracia, hermano. Gloria a Dios. Que el Señor use grandemente la vida de mi esposa. Gloria a Dios. Y entonces dice la palabra de Dios ahí en Samuel, ¿no? Segunda de Samuel. ¿Encontraron, hermanos? Amén. Segunda de Samuel, capítulo 24, en el versículo 1, hermanos.
Alabado sea el Señor. Hay algunos que tienen la hoja pegada, ¿no? Sí. Gloria a Dios. Me falta, la cortaron. Sí. Bueno, Señor los bendiga, hermano. Y dice, y volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese, ve y haz un censo de Israel y de Judá. ¿Vio? Fíjese que acá en este pasaje dice que Dios incitó a David para que hiciese un censo. Y porque él estaba irado. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Y como nosotros, porque la Biblia dice que Dios no tienta a nadie, ni él puede ser tentado. Así dice el Nuevo Testamento, que él no tienta a nadie, ni él puede ser tentado. Pero acá vemos que Dios incitó, ¿no?, a David a hacer algo, ¿no?, que no debía hacer. Así dice en esta parte de la palabra. Pero vamos a Primera de Crónica 21 y ahí explica, ¿no?, cómo Dios se llevó a cabo eso. Porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, ¿no? Dios es un Dios que no tienta a nadie, ni él puede ser tentado. Y acá relata el pasaje que leímos allá en Samuel, lo relata acá en Primera de Crónica, en el capítulo 21. Y dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo, ¿no? Quiere decir que Satanás fue el que lo incitó a David, ¿no? El que lo llevó a David a hacer un censo fue Satanás. Y Dios se enojó. Y la ira de Dios se enojó contra David y contra el pueblo de Israel. Fíjese qué terrible, ¿no? ¿Y por qué era tan terrible el censo? Porque el censo era algo que no se debía hacer. Porque el censo se tiene que hacer para ir a la guerra, porque cuando uno va a la guerra, uno hace un censo y ahí puede saber cuántos guerreros, cuántas armas de guerra, cuánta tecnología cuenta. Y entonces va a la guerra con la expectativa de ganar. ¿Y dónde está su confianza? En lo que tiene. En lo que tiene está su confianza. Y también el censo es para saber la cantidad de gente que hay. Se hace un censo de habitantes que hay en una nación, ¿no? Y eso habla de la fuerza y de la capacidad que tiene esa nación. Entonces eso era algo que a Dios no le agradó, porque ellos no necesitaban hacer un censo, porque Dios era su todo. Ellos no necesitaban confiar en las armas de guerra que ellos poseían, ni en la cantidad de hombres que poseían, ni en la riqueza que poseían, porque el corazón de ellos tenía que estar inclinado a Dios y no a lo que ellos poseían para poder ganar una guerra, en ese caso. ¿Se entiende, no? Por eso, fíjese cómo Dios se enojó. Es increíble cómo Dios, lo vemos a través de toda la palabra de Dios, cuando Dios cuando a Él se lo deja de lado, cuando a Él no se le da el lugar que se le tiene que dar, Dios se enoja muchísimo. ¿No? Dios quiere ser el centro, ¿no?, en nuestro corazón, en nuestra vida. Él no quiere estar en un lugar de nuestro corazón, ni siquiera en el lugar más alto de nuestro corazón. Él quiere ser la vida, el todo de nuestro corazón. ¿Yo? Él quiere ser todo. Y Él se molesta cuando nosotros, en este tiempo también, nosotros nos apoyamos en lo que tenemos, material, sentimental o lo que sea, ¿no? Ponemos y nos apoyamos ahí, ¿no? Y entonces lo que Dios tiene que recibir no lo recibe, que es la gloria.
No como hablaba el hermano, que nosotros tenemos que glorificar el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Él no comparte su gloria con nadie. Él es Dios. Él nos compró a nosotros con sangre preciosa. A nosotros le pertenecemos. La sangre que se derramó por nosotros fue de un valor muy grande para Dios, que fue la sangre de su Hijo amado. Fíjese, con esa sangre Él nos compró a nosotros y ahora le pertenecemos a Él. Y Él quiere que nosotros lo tomemos a Él como el todo. Pero acá no fue así. Acá Satanás incitó a David a que hiciese un censo. Y dijo David a Joab, ¿no? Y a los príncipes del pueblo. Joab significa Dios es Padre, algo así. Dios es nuestro Padre. Y dijo a Joab, fíjese, y a los príncipes del pueblo. Joab en otras partes da a entender como que Joab es la palabra, ¿no? Es la revelación de Dios al hombre. Y David fue a Joab y a los príncipes del pueblo, ir y hacer censo. ¿Vio? Él fue incitado de Israel, desde Beerseba hasta Dan. Informarme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, ¿no? Joab aparentemente era un hombre que conocía perfectamente cuál era la voluntad de Dios. Parecería, ¿no? Por lo que vemos en su proceder. Es como una persona va y le pregunta a un hombre espiritual qué debe hacer, porque conoce la palabra de Dios. Entonces el consejo que da esa persona es muy importante, porque conoce la palabra, ¿no? Por eso, sobre todas las cosas, uno tiene que adquirir sabiduría, inteligencia, dice, sobre todas las cosas. Porque de esa manera ayudamos a las personas. Porque las personas desconocen cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ellos no saben salir de las situaciones en cual el enemigo los pone allí. Pero el que tiene conocimiento y sabiduría de Dios los guía. No es como que tiene la linterna en el lugar oscuro. ¿Vio? Por eso aquellos que amamos la lectura de la palabra y amamos inquirir la palabra, Dios nos mostró eso a nosotros. Porque es mejor ayudarle a las personas con la palabra que dándole un plato de comida. Es increíble, ¿no? Aunque esté hambriento. Bueno, y dijo David a Joab, a los príncipes del pueblo, y hacer censo de Israel, desde Beerseba hasta Dan, e informarme sobre el número de ellos, para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? ¿Qué será para pecado de Israel? Fíjese este hombre, ¿no? Que representa a Dios, ¿no? A la palabra de Dios, que conocía la voluntad de Dios. Dice, esto te va a traer problemas esto. No va a ser bueno, para que procure mi Señor esto que será para pecado de Israel. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Y a veces pasa así, ¿no? A veces la palabra del hombre puede más que la palabra de Dios. Aún en la iglesia. En la iglesia a veces la palabra del hombre puede más que la palabra de Dios. Y ya Dios le da la dirección por medio de sus siervos, y el hombre hace lo contrario. ¿Vio? Desafiando a Dios. No, desafiando a Dios. Porque no está desafiando a los hombres, sino a Dios. Y después vienen las consecuencias, ¿no? Y después buscan a Dios para que les libere de esa consecuencia, pero Dios no puede liberar de esa consecuencia. ¿Por qué? Porque está comprometida su palabra. Él habló su palabra y Él respalda sobre todo su palabra. Y entonces, ¿qué pasa con la consecuencia? Y el hombre recibe la consecuencia, ¿no? Puede alcanzar misericordia de Dios, pero la consecuencia va a recibir. Por eso, ¿en qué se agrada a Dios? En los sacrificios, en que se obedezca su palabra. Bien.
Entonces fíjese, Feliz tu palabra. mas la orden del rey pudo más que Joab. Gloria a Dios. Y salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén. Y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada. Mire cuánto había. 1.100.000 que sacaban espada. Y de Judá 460.000. 70.000 hombres que sacaban espada. 1.470.000. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. ¿Vio? El hombre que conoce la palabra de Dios, ¿vio? Va a ser, pero va a llegar a un punto que no va a poder avanzar. Y asimismo esto degradó a Dios e hirió a Israel. Pero todo fue incitado por Satanás. Y esto se airó Dios, se desagradó Dios de lo que estaba haciendo. Porque Dios es un Dios celoso. Mire, si usted es cuidadoso y celoso de su propio cuerpo, cuánto más celoso es Dios de su iglesia, o de su cuerpo que es la iglesia, cuánto más Él lo va a tener. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Pero ahí él reconoce su pecado, reconoce que estuvo mal. Pero la consecuencia, como hablamos recién, ¿no? La consecuencia la tenía que recibir. Porque el pecado, dice, la paga del pecado es la muerte. Eso es así, así, así. Por eso Dios nos dio el Espíritu para que no pequemos. Nos dio muchas cosas a nosotros para que no pequemos. Nos dio el entendimiento, la sabiduría en cuanto a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Dios nos iluminó en nuestro entendimiento para que entendamos lo que es la muerte del hombre viejo, lo que es la muerte del cuerpo de pecado, lo que es nacer de nuevo. Cuánto entendimiento, todo eso para que no llevemos una vida de pecado, sino una vida de santidad. Ahora el Hijo de Dios peca. ¿Qué pasa? Se arrepiente del pecado, se duele por lo que hizo, pero la consecuencia, por eso conviene no pecar. Y el único evangelio que a nosotros nos lleva a vivir una vida sin pecar es el evangelio de la gracia. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio de la cruz, el único que nos lleva. Y dice en el 8, entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quite la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, no habló con David, habló con Gad. Gad era un vidente, un profeta. Fíjese cómo tenemos que tener muy en cuenta todos estos pasos, ¿no? Porque estas cosas ocurren hoy ocurren estas cosas. Dios no va a hablar directamente con usted, va a hablar a través de sus siervos, ¿no? De los pastores, de los evangelistas. Ellos tienen la palabra de Dios en su corazón, porque Dios la puso allí. El consejo que ellos nos dan a nosotros es invaluable. El consejo de un pastor, de un evangelista, de un maestro, eso es algo que usted tiene que atesorar como que viniendo de Dios mismo. Porque acá Gad era vidente. Era vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo. Escoge de ellas una, que yo hago contigo. Eso por causa de que él pecó y era rey de Israel. Y viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses de ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios. Acá hay 2 cosas. Enemigo y adversario son a veces diferentes. Los enemigos, porque dice:
de ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios. Los enemigos son los que vienen de allá lejos, pero los adversarios son los que están alrededor de usted. ¿Vio? 7 años de hambre. Sí, hermano. 7 años de hambre y 3 meses delante de tus enemigos. Sí. ¿Cómo? ¿Leí mal, hermana Norma? Sí, y les dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra o que huyas 3 meses delante de tus enemigos? Ah, tiene razón, hermana Norma. Escoge para ti 3 años de hambre. 3 años tengo yo también. 3 años, sí. 3 años de hambre. O por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios. O por 3 días la espada de Jehová. Esto es la peste en la tierra y el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué respondes al que me ha enviado? Vio, hermano, y acá yo veía el primer apóstol. Debe haber otros más adelante que este. Pero ya, porque el apóstol significa enviado. Y este hombre fue enviado. Jesús también fue enviado desde los cielos para la iglesia. Fue el primer apóstol de la iglesia, fue Cristo. Cristo fue primero para la iglesia en todo, el primer diácono, el primero en todo. Pero acá ya había enviados, había apóstoles ahí, del antiguo pacto. No lo vamos a establecer como es una interpretación, hermano. Tómenlo como una interpretación. Pero acá dice que él, mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? ¿Quién lo envió? Dios lo envió. ¿Qué le voy a decir a Dios? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué vas a elegir como castigo? ¿3 años de hambre? ¿O por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios? ¿O por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel? Mira pues que responderé al que me ha enviado. ¿No? ¿Qué responderé? Entonces David dijo a Gad, al profeta, estoy en gran angustia. No sabía qué escoger. Porque lo lindo de David es que él sabía que era merecedor de una de estas 3. Hay a veces que pecamos bien y nosotros creemos que no somos merecedores de ningún castigo, ¿no? Y ni siquiera derramamos nuestro corazón al piso para decir, Señor, perdóname por haber hecho locamente, dice David acá. Pero gracias al Señor que pasamos por allí. Yo pasé muchas veces por ahí y me tuve que arrodillar reconociendo mi falta, pero la consecuencia siempre vino a mi vida. Aunque estamos en otro pacto diferente, ¿no? Entonces David dijo a Gad, estoy en gran angustia, ruego que yo caiga en las manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en las manos de hombres. Fíjese la maldad del hombre, ¿no? Él prefirió, y caer en las manos del Dios vivo es cosa terrible, pero caer en las manos de los hombres es peor. Fíjese usted, ¿cómo se podrá entender una cosa así? Y fíjese que caer en las manos del Dios vivo es cosa terrible, como vamos a ver, pero caer en las manos de los hombres es peor. Y Jesús cayó en las manos de los hombres. Nuestro amado Señor cayó en las manos de los hombres. Ellos no tienen misericordia, los hombres, pero Dios tiene misericordia. ¿No? Dios tiene compasión, los hombres no tienen compasión. ¿No? Son terribles en su maldad, en su pecado, son terribles el hombre. Pero Dios nos sacó de ese lugar, porque nosotros somos una nueva creación. Nosotros no somos ese hombre que está describiendo David acá. Nosotros somos una nueva creación. En nosotros está la naturaleza divina, está Dios. En nosotros sí hay misericordia, hay bondad, porque Dios está en nosotros. Nunca nos olvidemos que el bien está en nosotros. No lo bueno, sino el bien. El bien es Dios está en nosotros. Entonces David dijo a Gad, estoy en gran angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo. Él iba a la misericordia de Dios.
No, por ahí Dios me libera, pero no. Pero que no caiga en las manos de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70.000 hombres. 70.000. Fíjese. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. A la ciudad también iba a destruir. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. ¿Vio? Gloria a Dios, aleluya. Y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor, por tu gran misericordia. Fíjese que David no era tonto, ¿eh? Él recurrió a la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué escoge usted para usted? Gracias, Señor. Que me juzgue el Señor. Porque yo sé que Él tiene misericordia. Amén. No que me juzguen los hombres, que me juzgue el Señor. Gloria a Dios. Y cuando David se puso en las manos de Dios, alcanzó la misericordia de Dios. Fíjese, aunque como rey de un pueblo tan grande que veía morir a su gente, habrá sido terrible eso. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Quiero leerlo de nuevo porque me encanta esta parte. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Pero el cilicio es significado de arrepentimiento, de humillación, ¿no? Entonces, si David en su momento, él recurrió a la misericordia de Dios por el pecado que había cometido, ¿cuánto más en este tiempo? Cuando la misericordia de Dios se ha acrecentado 1000 veces para con nosotros, por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Si Él fue y recurrió a la misericordia de Dios, ¿por qué no vamos a decir: Señor, he pecado contra ti? Perdóname, Señor, he cometido una locura muy grande. Alabado sea el nombre del Señor siempre. Amén, hermano. Y dice el 17: y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Reconoció y confesó su pecado. Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho el mal. Pero estas ovejas, pero mi familia, Señor, pero mi amada esposa, Señor. Señor, ¿qué hicieron ellos? Ellos no hicieron nada. Yo soy el culpable. Yo solamente pequé contra ti. ¿No? Yo he pecado, yo soy el que pequé y ciertamente he hecho el mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. ¿No? Alabado sea el Señor. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la hora de Ornán, en la era de Ornán, Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad. Gad significa fortuna, ¿no? Riqueza. Y le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán, vio el ángel, por lo que se escondieron cuatro hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró a Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David.
Alabado sea el Señor. Bendecido sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos amados, este es un relato muy, muy hermoso, que estamos relacionados en esto nosotros. Primeramente porque si hemos hecho alguna locura, si hemos cometido alguna falta, yo quiero decirle que Dios es misericordioso. Que Dios está más pronto para perdonarnos, para restaurarnos, que para castigarnos. No, Dios no quiere que recibamos la consecuencia de nuestros pecados, porque ahora Dios puede liberarnos de las consecuencias. Acuérdese que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Amén, hermano. Pero eso no nos tiene que llevar a pensar que podemos pecar en cualquier momento. Total, puedo ser restaurado. No, así no. No es la manera como funciona, hermano. Acá por descuido, por ignorancia, bueno, podemos caer en un error, pero no tentando al Señor. No tentarás al Señor tu Dios, dice. Entonces, fíjese qué maravilloso esto aquí. Yo pequé, y ciertamente he hecho el mal, yo. Y así, yo creo que todo este trato que Dios tiene con David, ¿no? Y lo lleva, ¿no?, a que él edifique un altar, ¿no?, para un propósito. Ese es el trato que Dios tiene con cada uno de nosotros. Él nos va llevando a través de nuestros errores, de nuestras malas decisiones, a través de que el diablo muchas veces nos hace caer Satanás, porque muchas veces no queremos caer nosotros, pero el diablo nos hace caer, ¿no? Y ciertamente que cuando nos hace caer, Dios se enoja con nosotros, pero Él nos va llevando al arrepentimiento, nos va llevando a nosotros a que reconozcamos y también a que edifiquemos un altar, ¿no? Y nosotros tenemos que aprovechar eso, ¿no? Tenemos que aprovechar, porque si alguien en esta tarde ha pecado, Dios quiere perdonarle, Dios quiere restaurarle, pero es necesario. Yo ahora entiendo ahora. Yo digo, pero ¿por qué los hermanos están contando estas cosas? La hermana Felisa contó eso, que Dios ya le perdonó. ¿Hace cuánto? En todo caso, la mujer que hizo eso, o que sintió eso, ya murió. Aleluya. Y la hermana Menani también nos contó su experiencia. ¿Por qué cuentan esas cosas? Decía yo, mientras que estaba escuchándole. Y porque eso no se puede contar así a todos, ¿no? Porque no todos son espirituales, dice la palabra. Sí, sí. Y era para que aquella persona, ¿no?, que ha pecado, que ha hecho lo malo, tiene que también entender que si lo confiesa, dice, como dice la palabra, aquel que encubre su pecado, pero aquel que lo confiesa alcanzará misericordia. ¿Entiende, hermano amado? Hoy es su día. Hoy es su día de restauración, hermano. No, eso es lo que quiere hacer Dios con tu vida. No importa, como decía la hermana Felisa, no me interesa lo que lleguen a pensar los demás. Yo tenía esta necesidad de poder confesar estas cosas, de decirle estas cosas. Y así tiene que pensar usted. Y por más terrible, porque vamos al lado de Melanie, y es terrible lo que contó, pero sin embargo lo dijo. Dios lo dijo, lo sacó de su corazón. Estaba escondido allí cuánto tiempo y era un pesar en su vida, en su alma, pero ahora fue liberada de eso. Entonces estamos viendo que la parte de Felicia y la parte de la niña coinciden para otros. En esta noche Dios quiere perdonar, Dios quiere restaurar, pero es necesario que usted reconozca: locamente he hecho locamente. No, Señor, te pido que quiero caer en tu mano y no en las manos de los hombres. No, porque los hombres no tienen misericordia. Mañana vamos a seguir con este tema, hermano, porque lo otro es más hermoso todavía. No, pero que el Señor pueda hacer que usted pueda venir mañana y escuchar la otra parte. No, que el Señor bendiga grandemente su vida. Le invita a ponerse de pie, hermano. Si alguien necesita oración, puede pasar. Vamos a orar dándole gracias al Señor.
Padre amado, estamos delante de tu presencia en esta tarde. Te agradecemos, Señor, por cuanto tú, oh Padre de los cielos y de la tierra, nos has hablado, Señor. Señor, tú nos estás llevando a un lugar, Señor, a un lugar donde nosotros tenemos que edificar el cuerpo de Cristo. No podemos edificar el cuerpo de Cristo, Señor, encubriendo nuestros pecados, Señor, no confesando nuestros pecados. No podemos edificar el cuerpo de Cristo, Señor, escondiendo aquellas cosas que hemos hecho locamente, Señor. Dios nos da esta oportunidad para que declaremos, Señor amado, públicamente, Señor, esas cosas que hemos hecho. Que nos arrepintamos y nos dolamos por eso, Señor. Señor, y que no venga consecuencia a nuestra vida, Señor, ni a la vida de nuestros hijos, ni a la vida de nuestras familias, Señor. Señor, bendice a cada hermano y hermana, Señor. Entrego este mensaje en tus manos, Señor amado. Señor, queremos edificarte el cuerpo, queremos edificar la iglesia, pero conforme a tu guía, conforme, Señor, a tu enseñanza, conforme a tu dirección, Señor amado. Bendice, Señor, a los hermanos. Bendice a cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Bendice, Señor. Llena con tu poder. Señor, restaura, Señor amado. Tenga misericordia, Señor. Tenga misericordia, Señor. No le tomes en cuenta, Señor amado. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a tu nombre, te damos las gracias. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Bendito eres, Señor. Gracias por su amor, Señor, manifestado, Señor. Amén, hermano. Está tan duro su Mi corazón. alma te alaba, Señor. No le ha conmovido la palabra. Y decimos, Dios no es pasado ni futuro. Dios es siempre presente. Usted no sabe si mañana va a tener la oportunidad de arrepentirse, de reconocer su padre. No sabe. Tal vez esta noche usted ya parta. Tal vez nunca más se presente esta oportunidad. El Señor bendiga grandemente su vida. Mañana igual tenemos tiempo, hermano. El Señor les bendiga, hermano. La reunión ha terminado. Amén. Gloria a Dios, alabado sea tu nombre. Jesús amado. Gracias, le damos al Señor. Amado.